Hola, estamos en el plató de los conciertos de Radio 3 en Prado del Rey, en donde hemos querido comenzar una nueva dinámica, un nuevo proceso. Hemos querido hacer que fuese grabación en 4K o UHD con alto rango dinámico, lo que se llama HDR, y además también queríamos una estética que proporcionan los grandes sensores, similar a la que se obtiene en cinematografía. Ahora con los nuevos sensores hemos conseguido separar un poco lo que hay en primer término del espacio que hay atrás. El desenfoque ahora tiene mucho peso en la parte dramática. Empieza a ser una pincelada dentro de lo que es la narrativa del programa, que es lo que ocurre un poco en el mundo del cine. Dos. Voy tres. Vale, voy 4. Hay que utilizar otro tipo de cámaras, tenemos que adaptarlas al flujo de trabajo de televisión. Necesitábamos lo que es ópticas que se pudiesen controlar remotamente su diafragma por el operador de control de imagen y también que por el operador de cámara lo que necesita es el control mediante sensores motorizados del foco y el zoom. Eso era un reto que requería utilizar ópticas específicas y especiales para televisión. Desde la parte técnica, entonces tuvimos que sacar un concurso para adquirir el equipamiento necesario, principalmente para la cámara adecuada, que tuviese un sensor grande, que tuviese un control remoto y luego, por parte muy importante también, una óptica adecuada para tener la calidad óptica necesaria para la grabación en entornos profesionales y, mucho más importante también, que pudiese ser manejada o operada mediante el flujo de trabajo que tenemos en televisión. Es decir, necesitábamos una óptica que tuviese servos para manejar zoom y foco correctamente por un solo operador, que también se pudiese ajustar remotamente lo que es el diafragma. Todo ello precisa de ópticas de muy alta calidad y también, sobre todo, ópticas diseñadas específicamente para broadcast. Este tipo de ópticas adjudicadas son las más adecuadas para el trabajo en broadcast y para cámaras con sensor grande, que nos permite trabajar como lo venimos haciendo con las cámaras tradicionales y en las ópticas tradicionales que tenemos, pero con este tipo de cámaras. 5 hacia atrás, 5. 3, moviendo un poquito la cámara, 3. Voy 5 por ella. Paso por 1. 1. Al utilizar sensores de gran formato, lo que ocurre es que esos espacios visuales podemos delimitarlos más y lo que ocurre es que la imagen es mucho más atractiva y te metes en ese espacio tú directamente cuando lo estás viendo desde casa. Los sensores grandes lo que tienen la particularidad es que tienen un píxel mayor, por lo tanto le entra más luz y eso genera un menor ruido en la captación de imagen. También estos sensores lo que tienen la particularidad es que tienen un mayor espacio de color de captación y también tienen una mayor latitud o mayor rango dinámico en el brillo. Algunas cuestiones visuales, como ocurría en el mundo del cine, que es que puedes en un plano general desenfocar varios espacios y volver a enfocarlos, jugar con ese foco narrativamente. Podemos desenfocar a los músicos, mantener la atención en el rótulo de Radio 3, que está en primer término, y luego cambiar el foco al segundo término en un plano general, que es una cuestión que antes no se podía hacer en televisión y solo se podía hacer en cine, y ahora podemos disfrutar de ello.